No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere. Apocalipsis, hermanos, capítulo 1, versículo 3. Nos dice, hermano, fíjese lo que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Fíjese el énfasis, hermanos, porque el tiempo está cerca. Y vamos a poner, hermanos, nuestro enfoque en estas últimas palabras de este versículo. Vamos a enfocarnos, hermanos, y a poner especial atención, hermanos, en esta última parte. Dice, hermanos, porque el tiempo está cerca. Y quiero, hermanos, que pensemos, hermanos, en lo que es esta palabra corta, esta palabra, hermanos, que mencionamos mucho, esta palabra que forma parte de nuestra vida, esta palabra, hermanos, que nos habla acerca del tiempo, hermanos, y de esa cuestión, hermanos, a la que todos estamos relacionados, ¿sí? El tiempo, hermano. Y nos dice, hermanos, la Escritura que el tiempo está cerca, hermano. ¿Sí? Nosotros conocemos el tiempo, hermanos, y sabemos que este está corriendo, sabemos que este se consume, sabemos que este se acaba, hermanos, avanza y no se detiene, hermano. ¿Sí? Y pregunto, hermano, ¿cuántas no son las cosas, hermanos, que dejamos para después? ¿Sí? ¿Cuántas, hermanos, son las cosas que muchas veces, hermanos, en nuestra vida dejamos para después? ¿Sí? Las dejamos, hermanos, a la desidia, las dejamos para después, nos damos el lujo, hermanos, de decir después las hago. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, en las cosas que dejamos para después, hermanos, vamos a sacar, hermanos, una lista interminable de las cosas más pequeñas, hermanos, o insignificantes, hasta las cosas más importantes, hermanos, que se nos han escapado de nuestras manos, hermanos, por dejarlas para después. ¿Sí? Porque el tiempo pasa, hermano. El tiempo está corriendo, el tiempo no se detiene, porque cuando uno se da cuenta, hermanos, ya son las 6 de la tarde. Cuando uno se da cuenta, hermanos, ya se fue la semana. Cuando uno se da cuenta, hermanos, ya se fue el mes. Cuando uno se da cuenta, ya se fue el año. Cuando uno se da cuenta, hermanos, ya pasaron 50, 60, 80 años. Cuando uno se da cuenta, hermanos, los hijos ya no están. Cuando uno se da cuenta, hermanos, perdimos algo importante en nuestra vida. Y así es el tiempo, hermanos. Y como es poco el tiempo, hermanos, que vamos a estar aquí entre ustedes, me gustaría hablar de esto. No nos damos cuenta, hermanos, de que el hablar del después, hermanos, cuando hablamos del después, hermanos, es hablar del futuro. Es hablar, hermanos, del después, es hablar del mañana, y el mañana, hermanos, no nos pertenece. El mañana no es, hermano. El mañana es incierto, hermanos, y aún no llega y no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Cuántas oportunidades, hermanos, hemos perdido por dejarlas a la desidia, hermano? ¿Cuántas? El tiempo está corriendo, hermano. El tiempo se está consumiendo. Y a nadie va a esperar. Por eso la Escritura, hermanos, nos exhorta y nos dice, hermanos, en muchas partes de la Escritura que debemos de aprovechar bien el tiempo, hermanos, y sacarle provecho porque los días son malos. Tal vez hoy, hermanos, tengamos bendición. Tal vez hoy, hermanos, en nuestro presente, en este día, tengamos abundancia. Tal vez, hermanos, tengamos comodidades, tal vez tengamos que llevar a nuestra boca, tal vez tengamos que comer, hermanos, y tener todas las cosas, pero déjame decirte una cosa, hermano,
que va a llegar el día, hermanos, en el que ese día, hermanos, va a ser malo, va a llegar el día malo. Va a llegar la escasez, va a llegar la necesidad y va a llegar la pobreza, tenlo por seguro. Porque son las pruebas. ¿Y sabes qué es lo más triste, hermanos? Que aunque en nuestra vida, hermanos, no llegue la escasez, en nuestra vida no llegue la pobreza, en nuestra vida no llegue la necesidad, hermanos, va a llegar el día, hermanos, en que de nada va a servir que tengas todo, porque ya no lo vas a poder disfrutar. Eso es lo más triste, ¿no? Porque el tiempo pasa, hermanos, y lo que nosotros creemos, hermanos, es mucho tiempo como para dejar las cosas para después, hermanos. No es más que un pestañear, no es más que un destello. Por eso, hermanos, es importante que nosotros aprovechemos bien el tiempo y nunca dejemos las cosas para después. No podemos darnos ese lujo, hermanos. Y ese va a ser nuestro tema, hermanos, en esta mañana. Después. Después. ¿Verdad? Es una palabra que repetimos mucho, hermano. Después. Pero hay cosas, hermanos, de mucha importancia que tienen que ver con nuestra vida espiritual, que muchas veces, hermanos, dejamos para después y que debemos, hermanos, atender ya y el día de hoy. ¿Cuáles son, hermanos, las cosas que realmente son importantes y que dejamos para después? ¿Sí? Y quiero ver, hermanos, en primer lugar, que una de las tantas cosas, hermanos, importantes, espirituales en nuestra vida, hermanos, que nunca debemos dejar para después, es el perdón. Después perdono. ¿Sí? Lo dejamos a la desidia, hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 14 nos dice claramente, hermanos. Mateo 6, 14, hermanos, nos habla acerca del perdón. Y nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Fíjese la cuestión, hermano, ¿sí? La condición. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar, hermanos? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, no deberíamos dejar, hermanos, el perdón para después. No haga eso, hermano. Nunca, hermanos, deje el perdón para después, porque nos dice, hermanos, la Escritura que debemos perdonar y que si queremos perdón de parte de Dios, hermanos, que definitivamente todos lo queremos y es la única forma, hermanos, en que vamos a obtener la salvación a través del perdón de Dios, hermanos. Pero si nosotros no aprendemos a perdonarnos unos a otros, Dios no nos va a perdonar. No nos va a perdonar. Sí. Si nosotros dejamos el perdón para después, hermano, ¿quién te asegura el después? ¿Quién nos asegura el después, hermano? Nadie tiene el mañana seguro. Por eso, hermanos, el consejo que se le da, ¿no?, a los matrimonios es que no hay que dormirse, ¿cómo, hermano? Enojadotes, ¿verdad? No se duerman enojados. Reconcíliense antes de dormir, porque no sabemos si vamos a amanecer despiertos, dormidos, muertos. No sabemos, ¿sí? No se despida, hermanos, sin ponerse a cuentas. No adore, hermanos, sin ponerse a cuentas con su hermano. No adore, hermanos, sin dejar las cuentas claras. No se despida de los hermanos. No se vaya sin ponerse a cuentas, sin pedir perdón. Y esto lo sabemos, hermanos, pero muchas veces lo olvidamos. Porque nos dice, hermanos, Efesios 4:26, airaos, se vale enojarse, pero no pequéis.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no termine el día, hermanos. Si usted siga enojado, tranquilícese. Respire profundo y perdone con humildad y con amor. La vida da muchas vueltas, hermano. Y eso usted y yo lo sabemos. Y algunas veces, hermanos, pasa el tiempo y lo que para nosotros, hermanos, fue algo muy delicado, tal vez en algún conflicto, hermanos, en alguna situación, para la otra persona no lo fue, hermano. No lo fue. Cuando hablamos, hermanos, de ofensas y el perdón, es importante, hermanos, notar esto, que algunas veces, hermanos, le damos mucha importancia a la situación, hermanos, cuando en realidad no es tan serio el problema, hermano. Otras veces, hermanos, pasa el tiempo y la otra parte con la que tuvimos conflicto, hermanos, termina olvidando el asunto y supo olvidar, hermano, y ya no pasó nada. Incluso, hermanos, algunas veces ofendemos sin darnos cuenta. Y surgen conflictos, hermanos, que ni siquiera nos pasaban por la mente. Que el problema existía, hermanos, en ese hermano. Por eso Santiago, hermanos, capítulo 3, versículo 2 nos dice, porque todos, ¿verdad? Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos, ¿no? Y algunas veces consciente o inconscientemente, algunas veces nos damos cuenta de nuestro error, otras veces no, hermano. Pero todos ofendemos. Hay una historia, hermanos, que conocemos acerca del perdón y la reconciliación, hermano. Y del olvido del daño, hermano. Y es la historia de Jacob y Esaú, hermano. ¿La recuerdas? Que nos habla, hermanos, ahí en Génesis 33:1 acerca de cómo Jacob, hermanos, le ocasiona un daño a Esaú, hermanos, y vemos cómo Esaú pues vende su primogenitura y cómo Jacob, hermanos, su mismo nombre lo dice que es engañador, embustero. Y engaña, hermanos, a su padre para obtener la primogenitura. Y después, hermanos, ya cada quien, Jacob huye, hermanos, por su vida porque le tiene miedo a Esaú. Y allá va Jacob, hermanos, con su conciencia, con ese problema en su vida, con el problema persiguiéndolo, hermanos, de tal manera que pasa un tiempo. Y cuando le comentan a Jacob, hermanos, que Esaú viene a su encuentro, pues tiene miedo, ¿verdad? Pero fíjese cómo reacciona Esaú, hermanos. Génesis 33:1 nos dice, alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños y a Raquel y a José los últimos, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hermano. Fíjate, hasta que llegó a su hermano. Fíjate el respeto y el temor, hermanos, que Jacob tenía porque sabía que había un conflicto, sabía, hermanos, que había una cuestión que no se había puesto en orden. Y dice, hermanos, pero Esaú corrió. Qué hermoso, hermano. A mí me estremece esta historia, a su encuentro y le abrazó y se echó, hermanos, sobre su cuello y le besó y lloró. Ya no había rencor, hermano. Sabrá Dios, hermanos, qué habrá pasado en la vida de Esaú, hermano, que supo perdonar a su hermano. Algo pasó en su vida, hermano. Algo pasó en su vida, hermanos, que de quererlo perseguir y hacerlo daño, matarlo tal vez, hermanos, porque Jacob huyó de su presencia. Ahora Esaú, hermanos, corría a su encuentro para abrazarlo, para besarlo y para llorar con su hermano porque le extrañaba y era mucho tiempo el que había estado, hermano, sin su hermano. Y así sucede muchas veces, hermano. Creemos que el rencor, hermanos, y el problema sigue vivo y resulta que ya no existe el sentimiento, ya se acabó. No deje el perdón, hermanos, para después. Porque si usted y yo, hermanos, lo dejamos para después,
después puede ser muy tarde. Y peor aún, hermanos, que por dejar el perdón para después, hermanos, y nunca lo haga, Dios me llame a su presencia, hermanos, y yo no haya perdonado, y Dios me pregunte, ¿por qué no perdonaste? Si yo te di el tiempo, yo te di mi palabra, te enseñé cómo hacerlo y te revelé las consecuencias de no perdonar. Y como no perdonaste a tu hermano, yo tampoco puedo perdonarte. Ese día no va a haber preferencias, hermano. No va a haber preferencias. Vamos a ser juzgados conforme a la ley de Dios, que es su palabra, hermanos. Porque nos dice 2 de Pedro 2:4 que si Dios no perdonó ni a los ángeles, hermanos, que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, hermanos, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, hermanos, a nosotros tampoco nos van a perdonar, hermanos, si no nos perdonamos unos a otros. No va a haber preferencias, hermano. Y no nos creamos tan especiales, hermano, como para llegar a la presencia de Dios y decirle, es que se me olvidó perdonar. Es que no sabía que tenía algo contra mi hermano. Primera de Juan 4, hermanos, 20 nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto, hermano? O sea, si usted dice, hermanos, yo ya me puse en paz con Dios, a quien no estás viendo, ¿cómo puedes decir, hermanos, no me puedo poner en paz con mi hermano a quien sí puedo ver? Si usted y yo, hermanos, estamos adorando a Dios, si estamos sirviendo a Dios sin estar en paz con Dios y con sus hermanos, su adoración y es una adoración vana, hermanos. Es una adoración hueca y sin valor. No hay valor en ello. No es aceptado delante de Dios, porque nos dice la Escritura claramente, hermanos, que cuando hay conflicto entre nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda, o sea, nuestra adoración, y ponernos primero a cuentas con nuestros hermanos, hermanos. Y ahora sí, adora a Dios. Lo más pronto posible, hermano. No sea que venga el Señor y por dejar el perdón para después me encuentre en conflicto con mi hermano y en enemistad, hermano. No dejemos, hermanos, el perdón para después. Usted y yo, hermanos, ya seguimos los 5 pasos de salvación y eso es gratis. Hay 3 planes, hermano. Ahí está el plan de salvación, el plan de adoración y el plan de consagración. Usted y yo, hermanos, ya seguimos los 5 pasos de salvación y los conocemos, hermano, y esa parte es gratis, no le cuesta nada. Y ahora, hermanos, estamos siguiendo el plan de adoración, que son los 5 puntos de adoración, hermanos, y esto tiene un costo. ¿Sí? Pero hay un tercer plan, hermanos, que es el de consagración. Y es el que menciona, hermanos, Hebreos capítulo 12, versículo 14, que es la paz y la santidad. Y nos dice, hermanos, seguid la paz, ausencia de conflicto, y la santidad, sin la cual, ¿qué, hermano? Nadie verá al Señor, hermano. Donde reina la carne, hermanos, el espíritu se debilita.
Donde el espíritu se debilita, las pasiones sobresalen. Donde las pasiones no tienen freno, hermanos, es fácil dar lugar a la ira. Donde hay ira hay conflicto. Donde hay conflicto hay guerra. Donde hay guerra no hay paz. Donde no hay paz no hay santidad. Y sin santidad y sin paz, hermanos, no vamos a poder ver al Señor. ¿Dónde nos encontramos? En nuestra vida. No deje, hermanos, el perdón para después. ¿Qué más dejamos para después? En segundo lugar, hermanos, lo que dejamos para después, hermanos, es el trabajo. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 6:10, hermanos. Hebreos 6:10, hermanos, nos dice. Hebreos capítulo 6 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el que, hermanos, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, el trabajo, hermanos, es una de las cosas que más se nos facilita dejar para después. ¿No? Después lo hago, después trabajo. ¿Sí? Porque trabajar, hermanos, en la obra es necesario, hermanos, invertir esfuerzo, es necesario invertir de nuestro tiempo, es necesario invertir energía, es necesario invertir sacrificio, y estas cosas son tan valiosas para mí que no las puedo dejar o invertir porque son mías. Y la carne no quiere trabajar, hermano. La carne quiere descansar. La carne quiere gozar, la carne no quiere sufrir, no quiere sudar, la carne no quiere hacer nada, la carne solamente quiere disfrutar. ¿Y a quién no le gusta disfrutar? ¿A quién no le gusta descansar? Así que el trabajo en la obra, hermanos, es una de las tantas cosas importantes, hermanos, que siempre dejamos para después. Cuando se trata de hacer una obra, hermanos, o cuando se trata de trabajar en la obra, ¿cuántos somos los primeros en levantar la mano para trabajar? Con lo que tengamos, el tiempo que tengas, la edad que tengas, la energía que tengas, lo que puedas hacer, ¿cuántos decimos, yo trabajo, heme aquí, Señor, yo lo hago? ¿O lo dejamos para después? En la obra del cristianismo, hermanos, siempre va a haber, hermanos, donde sea y donde vaya usted, hermano, siempre va a haber los que trabajan, los que a veces trabajan, los que cuando trabajan hacen como que trabajan, los que vienen a ver a los que trabajan y los que no trabajan. Donde sea, hermano. ¿Verdad? Y la escritura es clara, hermanos, cuando nos habla acerca del trabajo, hermanos, que tenemos en la obra del Señor, y es mucha, hermanos. Y hace referencia a ello, hermanos, como la viña, como la mies, la obra, las responsabilidades, hermanos, que tenemos como cristianos, los dones, el servicio, la tarea, las funciones que desempeñamos dentro del cuerpo y la gran comisión, hermanos, que tenemos de predicar la palabra. Hay mucho trabajo, hermanos, que hacer. Y Dios quiere, hermanos, que seamos cristianos activos, que nuestra fe sea con fruto, que si muestras tu fe y dices creer en Dios, muéstrame tus obras. Una fe activa, hermano, que tengamos fervor en nuestro trabajo. Dios quiere que hagamos las cosas con amor y con pasión, con entrega, que lo que hagamos, hermanos, sea para agradar a Dios y no a los hombres. En el aspecto físico, hermanos, nuestro cuerpo se cansa, hermano, y necesita descansar, hermano, y es algo natural, ¿verdad? Porque nos dice, hermanos, 1 Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Fíjense, hermano, también se cansaban, nos cansamos cuando trabajamos. Pero aún así, hermanos, la Escritura nos exhorta y nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Hermanos, no debemos cansarnos.
La palabra, hermanos, para cansar que usa la Escritura es no nos cansemos pues, o sea, hace referencia, hermanos, a que no desistamos, a que siempre estemos prestos, a que siempre estemos dispuestos, a que siempre estemos dispuestos, hermanos, a servir, a que seamos constantes, a que no nos rindamos de obrar para el bien de la obra y de los demás, hermanos. Porque la mies es mucha y los obreros, ¿cuántos, hermanos? Pocos. La mies es mucha, hermano. Y la realidad, hermanos, es que esos pocos, hermanos, que a veces siempre están ahí, hermano, también se cansan. Y eso trae la realidad, hermano. Siempre son pocos los que trabajan y muchos los que no se involucran, ¿verdad? Yo espero que no sea el caso. Pero esos pocos, hermanos, que siempre se involucran, pues les está cayendo todo el peso, hermano. ¿Sí? Del trabajo, de la presión, de la preocupación, del estrés. Se van a cansar, hermano. El trabajo lo debemos de hacer todo, hermano. Dios quiere que trabajemos para aligerar la carga, hermanos, y dividir el trabajo, hermano. ¿Sí? Porque el tiempo está corriendo, hermanos, y no se detiene. No va a esperar a nadie, hermano. El tiempo no va a esperar a nadie. Y para cuando acordemos, hermanos, ya no tenemos fuerza. Para cuando acordamos ya no podemos ver, ya no podemos escuchar, ya no podemos hacer muchas cosas. Y lo único que vamos a poder hacer, hermanos, es preguntarnos, ¿por qué no aproveché mi energía? ¿Por qué no aproveché mi fuerza? ¿Por qué no aproveché mi juventud? Por eso nos dice, hermano, la Escritura de Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, o sea, llegue la vejez, hermano. Y con todo respeto a mis hermanos adultos que a veces nos dan el ejemplo y nos ponen ejemplo a los jóvenes y porque ellos están aquí y se ponen a trabajar, hermano. Pero si nosotros desperdiciamos, hermanos, nuestro tiempo y dejamos el trabajo en la obra para después, hermanos, va a llegar el día, hermano, en que vamos a querer hacer algo, hermanos, y no vamos a poder hacer nada. No esperes el mañana, hermanos, para hacer las cosas y servir a Dios, hermanos, en su obra, porque tal vez mañana, hermanos, sea demasiado tarde. La vida es efímera, hermanos. La vida es fugaz y pronto se acaba, hermanos. Y de repente se esfuma, hermanos, y de la juventud pasamos en un instante a la vejez. Por eso Eclesiastés, hermanos, en el versículo 2, capítulo 12 nos dice, antes que se oscurezca el sol, y nos habla del deterioro humano, hermanos, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, y cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la angosta será una carga, y perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo, que hermanos, vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Hermanos, la vida se acaba, hermanos. El tiempo corre y debemos de aprovechar nuestra vida, debemos de aprovechar nuestra juventud. Y no me digas, hermano, es que yo ya no soy tan joven. No, hermano. Lo que podamos hacer y servir a Dios, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que Dios nos da, hermanos, para ofrecerlo a Dios. La ociosidad, hermanos, es el taller del diablo.
¿Sabía eso? Cuando estamos de ociosos, hermanos, ahí está Satanás. En vez de venirnos a trabajar, hermanos, en vez de ponernos a hacer algo, en vez de obrar para la obra, hermanos, del Señor, preferimos quedarnos ociosos. Y ahí está Satanás. No por nada, hermanos, el Señor nos dio el trabajo. No por nada el Señor nos dio la obra en su ministerio, hermanos, en la iglesia. ¿Sabes cuáles son los mandamientos del flojo, hermano? A ver si los conoce. Y cuidado, ¿no?, con estos. Se nace cansado y se vive para descansar. Ama a tu cama como a ti mismo. Si ves a alguien descansando, ayúdalo. Descansa de día para que puedas dormir de noche. El trabajo es sagrado, no lo toques. Aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. Trabaja lo menos que puedas, lo que tengas que hacer, que lo haga otro. Calma, nunca nadie se murió por descansar. Cuando sientas deseo de trabajar, siéntate y espera a que se te pase. ¿Y eso no? Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Qué bárbaro, ¿verdad? Los mandamientos del flojo, ¿no? No es así, ¿no? La desidia, hermanos, y la falta de compromiso en nuestra vida para la obra de Dios, la impuntualidad, no nos van a llevar a ningún lado, hermanos. No nos van a llevar a ningún lado. Por eso, deleítese, hermanos. Deleítese en la palabra, deleítese en la confraternidad, deleítese en la comunión unos con otros. Pierda la percepción del tiempo, hermano, cuando está sirviendo a Dios. Cuando perdemos la percepción del tiempo, hermanos, es algo hermoso, ¿no? Y no acordamos, hermanos, qué horas son. Porque lo estás disfrutando. Gócese con la familia espiritual, porque es con la que va a pasar el resto de su vida eterna, si usted es fiel y obtenemos la salvación. Es con la que vas a pasar la eternidad. Gócese con su familia espiritual. No deje el trabajo para después, porque después puede ser demasiado tarde y al final, hermanos, va a ser una buena carta de presentación delante de Dios, porque nos dice la Escritura, Apocalipsis 14:13, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. ¿Por qué, hermanos? Porque sus obras con ellos siguen. No deje el trabajo, hermanos, en la obra para después, hermano. ¿Qué más dejamos, hermanos, para después? Terminamos, hermanos, tercer y último punto. Y uno de los más importantes, hermanos. Dejamos para después, hermanos, la obediencia. Después obedezco. Después obedezco. Hebreos 4:7, hermanos, nos dice, otra vez determina un día, hoy diciendo, ¿cuándo, hermanos? Hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres, ¿cuándo? Hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones, o sea, no resistas a la palabra, abre tu corazón. Si el Señor está tocando a la puerta, ábrele tu puerta y Él va a entrar y tú vas a cenar con Él y van a cenar juntos, hermanos. Y vas a ser salvo, ¿no? No deje la obediencia para después, hermano. Este es el error más grave que podemos cometer. La salvación, hermanos, y la obediencia al Evangelio es una de las cosas, hermanos, que más se deja para después y las consecuencias muchas veces son fatales. La obediencia es lo más importante que dejamos para después.
visitante, hermano retirado y hermanos que están durmiendo. Ya no hay tiempo, hermano. Estamos en el último tiempo, estamos en la era cristiana y el tiempo es muy corto, hermano. Sí. El Señor viene, hermano, y viene por los suyos. Y si no estás entre los suyos, no nos vamos a ir. Ya Dios, hermanos, habló según Hebreos 1:1 de muchas maneras y nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces, ya hermano, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, era cristiana, el cristianismo nos ha hablado por el Hijo y su palabra, hermano. El Señor está por venir, hermano. Y aquí, hermanos, que viene en breve y no tarda, va a venir como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, hermanos, va a venir como un rayo en el cielo y que hace temblar, hermanos, y es impercibible. Ya no va a haber otra oportunidad, hermano. Y cuando venga, hermanos, viene como juez a juzgar a las naciones, hermanos, y a dictar sentencia, hermanos. Se ha entregado una sola vez y para siempre. Por eso es importante, hermanos, que entendamos hoy el llamado y atendamos el llamado, hermanos, de Dios a perdonar, atendamos el llamado a trabajar en la obra, a activarse, a reconciliarse y a obedecer su voluntad, hermano. No podemos vivir, hermanos, dejando la obediencia para después, como si fuera cosa ligera, hermano. Como si la obediencia y la salvación, hermanos, fueran como una cosa más que puedo decidir para el día que a mí me plazca o cuando a mí se me dé la gana, porque es un asunto de vida o de muerte, hermano. Es la decisión, hermanos, que va a marcar nuestra eternidad y va a definir, hermanos, el lugar de nuestra estadía eternamente, hermanos. Solo tenemos el presente, hermanos. Eso es lo que Dios nos da. El mañana no existe, el ayer ya ocurrió, ya se escurrió de nuestras manos y sigue pasando el tiempo, hermano. Lo único que tenemos es nuestro presente y si no lo aprovechamos, hermanos, como si fuera el último de nuestra existencia cada día, hermanos, como si esta noche fuéramos a morir, como si mañana ya no nos volviéramos a ver, hermanos, o ya no volviéramos a abrir nuestros ojos, como cuando nos damos cuenta, hermanos, de esta verdad. Y tal vez, hermanos, es demasiado tarde, porque la vida es corta, hermanos. Y es solo una. Cuando no sabéis lo que será mañana, Santiago 4:14, porque ¿qué es vuestra vida, hermano? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, hermano. Así es nuestra vida, hermano. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces, hermano? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. El día del juicio, hermanos, el casi no va a ser suficiente. El casi no va a ser suficiente cuando el tiempo se agota, hermano, y se nos va la vida. ¿Sí? Se acaba el tiempo, hermanos, llega la muerte o viene el Señor, porque como Agripa, hermanos, que se le ofreció la salvación y seguramente, hermanos, que el Señor estuvo tocando a su puerta ese día y prefirió no abrirla, hermanos, sino que mejor mencionarle al apóstol Pablo, ¿sabes qué? Por poco me persuades a ser cristiano, por poco me persuades a obedecer, por poco me persuades a reconciliarme, por poco me persuades a seguir trabajando, por poco me persuades a restaurar mi vida. Y ¿sabes qué van a decirle a Agripa, hermanos? Y a todos los que piensan de esta manera, como los que dejan la obediencia para después, en el día del juicio, no, hombre, Agripa, por poco y te salvabas. Por poco y te salvas.
Visitantes por poco se salvaban. Inconstantes, por poco lo lograbas. Dormidos, por poco te despertabas. Alejados, te faltó solo un poco para estar cerca del Señor. Solo un poco. Y el casi y el poco, hermanos, no va a ser tolerado para nadie ni por Dios. Y qué triste, hermano. Qué triste que faltando un poco para ser salvo, todo lo que invertiste no haya valido la pena, hermanos. Qué triste. Porque en los tiempos de Noé, hermanos, se predicó la destrucción por el agua, ahora predicamos la destrucción por fuego. A Noé, hermanos, lo creyeron loco y a nosotros igual, hermanos. Seguimos predicando y el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no, hermanos, será condenado. En el diluvio, hermanos, se salvaron 8 personas y estas se encontraban, ¿dónde, hermano? Dentro del arca. Hoy para salvarte, hermanos, debes de estar dentro de la iglesia, porque solo los que forman parte y han sido añadidos al cuerpo van a ser salvos de la ira venidera, hermano. Cuando se cumplió el tiempo, hermanos, de destruir al mundo con el diluvio, se cerró la puerta. Y no hubo quien la pudiera abrir. Ni siquiera, hermanos, Noé. Y por más que gritaron, hermano, por más que suplicaron, por más que clamaron, por más que lloraron, la puerta no se abrió. Porque Dios les dio mucho tiempo, hermanos, antes de que viniera la destrucción. Y les habló, y les predicó, y les dijo, hermanos, y les advirtió de esa destrucción que venía. Y no quisieron obedecer, dejaron para después las cosas. Y después fue muy tarde, hermano. Aquí en la tierra, hermanos, podemos ser impuntuales para muchas cosas. Incluso aquí podemos llegar tarde. Pero ese día, hermano, no va a haber tolerancia para la impuntualidad, ¿no? Usted ve como cosa ligera la puntualidad, hermano, pero reflexione y piensa en esto. Si Dios decidiera, hermanos, llevar a su iglesia puntualmente, a la hora que nadie espera, hermano. Si usted llega tarde, hermanos, no se va a ir. No deje, hermanos, la obediencia para después. Hermano, amigo que nos visitas, cuando se cumpla el tiempo, Dios va a hacer lo mismo y va a cerrar la puerta y no va a haber quien la abra y allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué estamos esperando, hermanos, para obedecer? Para activarnos, para trabajar. ¿Qué esperamos, hermanos? Es necesario eliminar el después. Después te llamo, después lo hago, después lo digo, después yo cambio, después oro, después trabajo en la obra, después perdono, después obedezco, dejamos todo para después, hermanos, como si el después fuera lo mejor. Pero no entendemos, hermanos, que después el café se enfría, después la prioridad cambia, después se pierde el encanto, después temprano se convierte en tarde, después la añoranza pasa, después las cosas cambian, hermanos, después los hijos crecen, después la gente envejece, después el día es noche, hermanos, y después la vida se acaba. No dejen nada para después, hermano, porque en la espera del después puedes perder lo mejor. Y más importante, hermanos, que es tu salvación, porque sin santidad y sin la paz, hermanos, nadie verá
al Señor. Sin el perdón y la obediencia no podremos, hermanos, alcanzar nuestra salvación. Fíjense lo que dice para terminar y concluir Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, si ven, Señor Jesús. ¿Por qué no vienes en este día y obedeces al Señor? ¿Por qué no te restauras? ¿Por qué no te reconcilias? O déjalo para después. Pero si no, ¿por qué no vienes mientras entona el canto de invitación? La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón.